Bien. Nosotros habíamos puesto un par de ejes ordenados cartesianos y luego dijimos, rotamos los ejes un determinado ángulo alfa, de tal forma que las coordenadas de este punto, x, y, en este nuevo sistema x', y', la proyección va a ser perpendicular al eje y acá perpendicular al eje. O sea que esto va a ser y', esto va a ser x'. En función del ángulo alfa que se ha girado el eje X o el eje Y, ambos ejes, nosotros determinamos que había un X' y un Y', o al revés, un X y un Y en función de X' e Y'. Esa era la fórmula, no me la acuerdo. Teníamos un X igual a X' por coseno de alfa menos un Y' por el seno de alfa. Y un X' por el seno de alfa más un Y' por el coseno de alfa. Bueno, ustedes después revisen, yo creo que llegamos a esa conclusión, que donde habíamos armado un montón de relaciones en triángulos semejantes y habíamos concluido con esto. Esto hay que hacer, y esto hay que reemplazar la X y la Y por todo esto, en una ecuación donde aparece el término X por Y. ¿Para qué? Para anularlo al término X por Y. ¿Y cómo se anula? Bueno, ese término X por Y de la siguiente forma. Vamos a hacer un ejercicio bien cortito, que es la función que ustedes conocen, y igual a 1 sobre x. Esto es una ecuación de segundo grado. Ustedes dicen, ¿dónde está la ecuación de segundo grado? Bueno, yo este x lo paso multiplicando y me queda x por y menos 1 igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado. La ecuación general, que era x cuadrado más bi cuadrado más c por x más bx por y más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0, que era toda la ecuación de segundo grado, que ustedes ya la conocen. Tenemos que eliminar el término rectangular y trabajar con cónicas que tengan los ejes de simetría horizontales o paralelo a los ejes coordenados, horizontal y vertical. Ahora, es ahí una de las ecuaciones de segundo grado más cortas que conocen, ¿no? Porque tiene solamente el término rectangular, x por y, por eso es de segundo grado, se suman, y tienen el término independiente, o sea, menos 1. Por lo tanto, nosotros reemplazamos la x por x' coseno de alfa menos y' seno de alfa. Esto es la x. ¿A quién multiplica la x? Ahí. ¿Quién es y? X' seno de alfa más y' coseno de alfa. Esto menos 1 es igual a 0. Imagínense que si yo les doy una ecuación completa, tienen que reemplazar la x por todo esto y elevarlo al cuadrado. Después la y por todo esto y elevarlo al cuadrado. Después luego la x y después luego la y. Y le da un desarrollo que nosotros solemos hacer, que hay que usar la hoja paisada o esas hojas oficio que vienen como cartilla, ¿no? Que hay que dar las vueltas, abrirlas, quiero decir, y tiene por lo menos unos 50 centímetros de ancho. Para que entre toda la ecuación. Bien. Se reemplaza entonces x e y en la ecuación de segundo grado. Y ahora se aplica la distributiva
x' por x' cuadrado. Vamos a olvidarnos de los primas, ¿sí? X total son todos primas. X por x cuadrado. Coseno de alfa por seno de alfa. X por y, más por más, x por y, coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Menos y por x, seno por seno, seno cuadrado de alfa. Menos por más menos, y por y al cuadrado, y seno por coseno. Seno de alfa por coseno de alfa. Menos 1 igual a 0. Como que ya nos vamos yendo del pizarrón. Bien. En esta expresión, ustedes van a observar que tengo x por y x por y. Entonces, si yo saco factor común x por y, me queda el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Más x cuadrado coseno por seno menos y cuadrado seno por coseno menos 1 igual a 0. En el desarrollo, esto que es largo, pero imagínense que en una ecuación general tengo mucho mayor desarrollo. Cuando hago el doble producto en el cuadrado, me va a aparecer el x por y. Cuando hago el desarrollo en el y cuadrado, me va a aparecer el x por y. Junto todos los x por y y trato de anularlos. O sea, esto lo tengo que hacer 0. ¿Para qué? Para que desaparezca el término x por y. Y me quede con los ejes horizontal o vertical. O sea, una parábola de eje focal horizontal o vertical, una hipérbola o una elipse. La circunferencia obviamente que no. Entonces, se reemplazan estas fórmulas en la ecuación de segundo grado, se desarrolla todo, se agrupan los x por y y se trata de buscar el ángulo que anule ese término. O sea que van a plantear una ecuación. Ahí le piden que alguien apague el micrófono, pero no sé quién está con el micrófono prendido. Bien. Entonces, esto es una cuestión algebraica nada más. Es decir, el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa igual a 0. De ahí tienen que despejar alfa. En este caso está sencillo porque ustedes tienen coseno cuadrado de alfa igual al seno cuadrado de alfa. Entonces, ¿cómo hago para despejar alfa? Y bueno, divido todo. Hay una identidad trigonométrica, ¿no? De coseno cuadrado menos seno cuadrado. No sé si la recuerdan ustedes, las identidades trigonométricas. Si no, pasan esto sumando para el otro lado, dividen miembro a miembro por el coseno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa. De este lado simplifica, les queda 1, y acá seno sobre coseno les queda tangente cuadrada de alfa. Despejan, el cuadrado pasa como raíz, y obviamente la raíz de 1 es 1, o más menos 1, y despejan alfa como arco tangente, o sea, tangente a la menos 1 de 1. Entonces, ustedes en la calculadora ponen arco tangente de 1 o de menos 1 y le va a dar 45 o menos 45. O sea que el ángulo que hay que restar son 45 grados. O menos 45 grados es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes rotan 45 grados así o rotan 45 grados así. Y esa es la posición en que estaban los ejes, de tal forma que ustedes reemplazan acá 45 y acá 45 y hacen el coseno de 45, le elevan al cuadrado y le restan el seno de 45 al cuadrado, les va a dar 0. Entonces se va a anular todo este término. ¿Pero qué les va a quedar? Les va a quedar x cuadrado por el coseno de 45 grados por el seno de 45 grados menos y cuadrado por el seno de 45 por el coseno de 45 menos 1 igual a 0. Bien.
Coseno de 45 da raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 también da raíz de 2 sobre 2. Y obviamente acá lo mismo, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y el menos 1 lo pasamos igual a 2. Raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Sobre 2 por 2. Cuadrado con la raíz se va y un 2 con un 2 se va y me queda ¿qué cosa? X cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 2 igual a 1. Esta va a ser entonces x cuadrado e y cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Qué es eso? La ecuación de una hipérbola. ¿Qué tiene esa hipérbola? A ver. No puede silenciar el micrófono desde el celular. Entonces, esto es una ecuación de una hipérbola. Esto sería a cuadrado y esto b cuadrado. A cuadrado es igual a 2, por lo tanto a es la raíz cuadrada de 2 y b cuadrado también vale 2, por lo tanto b es la raíz cuadrada de 2. Y tienen además el valor de c, que era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado vale 2 y 2, 2 más 2, 4, la raíz de 4 es 2. Entonces ya tienen, para ir graficando, en un sistema de ejes, dicen, bueno, esto es 1, perdón, esto es 2, esto es 1, menos 2, menos 1, 2, 1, menos 2, menos 1. El valor de C, que vale 2, como el positivo está en X, entonces en 2 está el foco. Y en menos 2 está el otro foco, porque es entrada. Es X, no dice X menos H ni Y menos K. Entonces en 2 y menos 2 tenemos los focos. Este valor, raíz cuadrada de 2, ustedes saben que si resuelven este cuadradito, la diagonal mide raíz cuadrada de 2, porque esto es 1 y 1, la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Quiere decir que con un compás ustedes bajan y dicen, este valor es raíz de 2. La misma distancia para el otro lado, ese raíz de 2 es 1,41, ¿no es cierto? Y la misma distancia hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué hacían con A y B? Y armábamos el rectángulo. En este caso va a ser un cuadrado. ¿Y qué hacemos con ese cuadrado? Y en ese caso trazamos las asíntotas. O sea que ustedes pueden trazar allí la diagonal. Dicen acá hay una asíntota y así está la otra asíntota. Como allí está el foco, acá está el vértice, la curva es de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, el lado recto es 2b cuadrado sobre a. 2 por b cuadrado que vale 2 sobre a que vale raíz cuadrada de 2. Racionalizado, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, me queda 2, con un 2 se va y me queda 2 veces raíz de 2. O sea, esta longitud que es raíz de 2 está 2 veces, una hacia arriba y una hacia abajo.
Entonces ustedes toman esa longitud, la miden acá, y la misma longitud la miden para abajo, y tienen 2 puntos porque esa es la longitud del lado recto, entonces tienen 2 puntos para trazar ¿qué cosa? La curva. A la misma distancia, obviamente, del otro lado, más o menos, esta altura, raíz de 2, tienen el lado recto, entonces la curva tiene esta forma. Ahora, si ustedes observan, la función y igual a 1 sobre x es cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale menos 1 y vale menos 1, y ustedes recuerdan que es asintótico, se va en el eje y para allá y en el eje y para acá. Esto es lo que ustedes conocían como la función y igual a 1 sobre x, ¿verdad? Esa función es esta misma, porque si yo la giro 45 grados, me aparece esta curva acá. ¿Dónde nos valemos de eso? Fíjense, ¿cuánto mide esto? Y si esto es 1 y esto es 1, acuérdense que acá cuando x vale 1 y vale 1, esto es raíz de 2. ¿Y qué distancia hay para acá? Raíz de 2. ¿Y qué distancia hay acá? Raíz de 2 y raíz de 2. O sea que acá, en los vértices, hay raíz de 2. Y los ejes son las asíntotas. Entonces, la función igual a 1 sobre x, que ustedes conocen como función homográfica, rotada a un ángulo de 45 grados, si la rotan, esta curva es esta curva. Y esta curva es esta curva. O sea, ustedes mirando así de costado dirían, este es el eje Y y este es el eje X. Que al girar 45 grados se transforma en esa función que tenían antes. ¿Qué les parece? Que esto nunca lo tratamos ni como función homográfica, ni mucho menos como hipérbola. Obviamente que esa hipérbola acá tiene todas las, esta es la ecuación equivalente a esta ecuación. Equivalente, lo que hemos hecho nosotros es haberla rotado. En realidad acá tiene que poner en todos lados x' y prima y tendría x' y prima para que quede el nombre de los ejes x' y prima, pero es lo mismo. Eso es, y para eso sirve la rotación de ejes. Por supuesto que los desarrollos con los ejes oblicuos son muy largos y muy complejos. Tan es así que, si yo les muestro acá en el libro, alcanzan a ver eso en una página. Y continúa el ejercicio en la otra página. Profe, ¿qué libro está usando usted? El libro de geometría de la UTN, el COSAC Pastorelli Bardanega. Bien. Es bastante complejo, si se quiere, esto yo no lo desarrollo. O sea, les doy el ejemplo, este que es el más sencillo, pero podría hacerse mucho más largo, más difícil, si planteamos elipses, hipérbolas, parábolas con los ejes oblicuos, pero con ecuaciones más largas. Los graficadores
A ver si podemos acá salir de la pantalla completa. Grammatics, este no recuerdo, yo sí. X al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2 igual a 1. Bueno, les cuento qué estoy haciendo porque compartimos pantalla, vamos a Grammatics. Ven que yo escribí la ecuación ahí, x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2 igual a 1. Y obviamente le doy Enter y me hace la gráfica de la hipérbola que tiene allí, ¿no es cierto? El raíz de 2, un vértice, y raíz de 2 el otro vértice. En 2 y menos 2 estarían los focos, obviamente acá no se dibujan los focos. Y si nosotros ahora ponemos y igual a 1 sobre x y graficamos, nos da la misma, si tuviéramos la posibilidad de rotar, esta curva que está en negro coincidiría con esta curva que está en rojo, violeta. Tienen la misma forma. ¿Se entiende? Borramos la pantalla, podemos escribir otra ecuación que encontré por acá de una parábola, raíz de 2 por x cuadrado. 2 elevado a la 1 medio, que sería raíz cuadrada de 2, x al cuadrado, más 2 raíz de 2x por y, más 2, bueno, 1,41 sería 2,82, lo ponemos en decimales, x por y, más raíz de 2 por y cuadrado, menos 6x más 6y. Igual a 0. No tiene término independiente. Y fíjense lo que nos da. Nos da una parábola con un eje de simetría que está inclinado. Para poder girarlo y que quede derecho, nosotros tenemos que reemplazar donde dice x, donde dice y en la ecuación, por esa expresión x por coseno de alfa menos y por seno de alfa, y así en todo el desarrollo. Pero tienen allí una ecuación que es muy larga. Traten de hacerlo ustedes, van a ver que es monstruoso.
Y más difícil aún es después agrupar todos los X y poder trabajar con identidades trigonométricas para anular el término X por Y, porque ese seno y coseno de alfa aparece repetido un montón de veces, y hay que ingeniárselas para trabajar con identidades trigonométricas para poder anular el término X por Y y encontrar la ecuación realmente de qué es, porque en esa ecuación, que tiene un término en X cuadrado y un término en Y cuadrado, uno podría decir que es una circunferencia porque los dos son iguales, porque era raíz de 2 por X cuadrado y raíz de 2 por Y cuadrado. Pero al aparecer el término X por Y ya no es una circunferencia. Esa ecuación rotada, antes de rotar, es una parábola. Por eso es muy, muy difícil. Bueno. Profe, Sí, le escucho. una pregunta. Mire, yo acá tengo el libro y en la página 174, donde está ese mismo ejemplo que explicó usted, el término que aparece como negativo sería el del X y no del Y. ¿En función de qué es eso? ¿Por qué queda diferente? Dice, el lugar geométrico y' igual a 1 sobre X'. Porque al revés, en vez de trabajar reemplazar el X y el Y, reemplaza el X' y el Y'. Si usted vuelve la hoja anterior, va a ver que tiene la opción de que si reemplaza X' y Y', las ecuaciones son parecidas, pero no son iguales. Dice X por coseno de alfa más Y por seno de alfa. A ver, si yo, Profe, no entendí ahí la diferencia. si yo le borro esto y le pongo X' e Y', entonces acá es un más y acá es un menos. Entonces obviamente cuando yo reemplazo cambia. ¿En qué cambia eso? ¿Por qué es esto que estoy diciendo? Porque en realidad nosotros partimos, ¿sí?, de buscar el X y el Y a partir de X' y Y'. Si yo en la gráfica buscaba el X' y Y' en función del X y del Y, cambian los signos en la ecuación y usa el libro en ese ejemplo, usa la otra ecuación. A ver, lo que decimos es, si yo tengo los ejes de esta forma, ya me faltan marcadores, si yo tengo los ejes de esta forma, digamos, el X y el Y, y yo lo voy a girar, es parecido que yo gire esto para allá, que yo esto lo gire para acá. O sea, según el sentido de rotación y según que esté derecho o torcido para uno. Por eso se pueden usar, como ve ahí en la página del libro, dos tipos de ecuaciones. Ahí en el libro, usted fíjese en la 173, dice lo cual es equivalente a, y pone X' y Y' en función de X. Nosotros hicimos X e Y en función de X' y Y'. O sea, ¿usted qué quiere? Nosotros planteamos esto, encontrar el X y el Y horizontal y vertical a partir de esto que estaba torcido. Lo otro que plantea el libro, y como está resuelto el ejercicio, es, nosotros queremos encontrar esto. A partir de esto lo que tenemos que girar es de esta forma. En cambio los otros hacían giramos de esta forma. Ya. Voy de A a B o de B a A, cambian los signos, pero no cambian las ecuaciones ni las gráficas. Cambian el sentido de rotación nada más. ¿Vamos? Eso es lo que... Por eso usted encontró en el libro el ejemplo explicado con las otras ecuaciones. Bien. Igual no tengan miedo, sepan que existe, que esto se trabaja, que algebraicamente es posible, pero que obviamente nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a desarrollar tremendos ejercicios. Bueno. ¿Hasta acá estamos bien? Si no, Sí, tal profe. vez. O sea, a esta clase, no, o sea, en el teórico puede ocurrir que yo les pregunte de qué se trata, pero no les voy a pedir que me hagan un desarrollo así. Solamente saber que existe la posibilidad
A ver, en el teórico yo tengo que saber que si un chico me pregunta que hay un término B, X por Y, yo le tengo que explicar al chico que ese término no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque las cónicas que usamos nosotros son con ejes de simetría horizontales y o verticales. Si aparece el término X por Y, es porque alguna de esas cónicas va a aparecer inclinada. Entonces le hacen un dibujito, una parábola inclinada, esta hipérbola inclinada, y entonces le dicen, hay un método, hay una fórmula que permite trasladar, que permite rotar los ejes, y con eso yo lo pongo en forma horizontal o vertical según la conveniencia. Solamente lo tienen que saber conceptualmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no lo van a enseñar esto ustedes. Solamente lo tienen que saber, porque algún día un chico va a venir y va a decir, ¿por qué me aparece este término? O porque está en la universidad estudiando conmigo, es alumno de álgebra, y dice, vos sos profesora, vení, vos sos profesor, che, acá el profe nos da esto, ¿qué es? ¿De qué se trata? Ustedes lo mandan al libro, obviamente. Pero tienen la idea, tienen el concepto, aunque no lo puedan resolver en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que está pensado, bueno, en un diseño curricular de contenidos que no se dan en la secundaria, pero que están acá en el diseño curricular y obviamente los tenemos que dictar. Bien. Espero que tengan suerte en los coloquios que tengan la semana que viene. Si tienen dudas, me mandan un WhatsApp, nos ponemos de acuerdo en un horario y si hace falta, armamos una pequeña reunión y sacamos las dudas. Si yo lo puedo sacar a través del chat, del WhatsApp, no hay ningún problema. Y si no, ya nos estaríamos viendo en los exámenes. Así que mucha suerte y nos vemos en los parciales y Dios quiera después en los finales. O sea que mañana no vamos a tener clase, profe. Sí, ya me había olvidado, yo pensaba que hoy era viernes. Estoy mal con mi cuerpo. No, perdón, hasta mañana. Mañana vamos a hacer ejercicios de cónica. Yo ya tengo en la cabeza que es viernes, yo ya me fui. Nos vemos mañana. Mañana los despido de nuevo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe.